Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy tan emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que, sinceramente, creo que tocará sus corazones y les renovará la fe de una manera que quizás no esperaban. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, de un gesto que ha capturado la atención de muchísimas personas y que, estoy seguro, a ustedes también los emocionará. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es más que una simple historia. Es un bálsamo para el alma en estos tiempos a veces tan desafiantes. Imaginen esto, un acto de bondad, de amor incondicional, que trasciende las palabras y las barreras. Un momento que nos recuerda la belleza intrínseca de la humanidad y la inquebrantable fuerza de los lazos que nos unen. Eso es lo que vamos a explorar hoy, y lo haremos a través de la conmovedora historia de Mert y Afra. Su historia, o mejor dicho, este gesto en particular de Mert hacia Afra, es un verdadero faro de esperanza y un recordatorio poderoso de lo que significa amar y ser amado en su forma más pura y desinteresada. Antes de sumergirnos de lleno en esta maravillosa historia, quiero invitarlos a algo muy importante, un pequeño gesto que para nosotros significa el mundo y nos permite seguir trayéndoles contenido que esperamos que les inspire y les haga bien. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este que esperamos que disfruten. Y para que no se pierdan ni una pizca de lo que preparamos, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Así, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la historia de Mert y Afra. La premisa de nuestro vídeo de hoy, como ya habrán visto en el título, es que este gesto particular de Mert va a renovar su fe y los va a emocionar profundamente. Y créanme, no digo esto a la ligera, lo digo con el corazón en la mano. Cuando conocí este relato, sentí una oleada de emociones que me recorrió por completo, una mezcla de profunda admiración por la persona que es Mert, una ternura infinita por la situación de Afra, y una gratitud inmensa por la simple existencia de personas así en el mundo, personas que demuestran que la bondad y el amor genuino siguen siendo fuerzas poderosas y transformadoras. ¿Qué hizo Mert? ¿Cuál fue ese gesto tan extraordinario que ha tocado tantas fibras sensibles? Bueno, la historia se desarrolla en un contexto donde Afra, su amada, estaba pasando por un momento especialmente difícil, una de esas encrucijadas de la vida donde las sombras parecen querer apoderarse de todo. No necesitamos entrar en detalles dolorosos o invasivos sobre la naturaleza de su dificultad, porque lo que realmente importa aquí es la respuesta de amor y apoyo que recibió. Podemos decir, sin embargo, que era una situación que requería un apoyo inmenso, una demostración de amor que fuera más allá de las palabras reconfortantes, que se sintiera en lo más profundo del ser. Y ahí es donde Mert brilló con una luz propia, singular y deslumbrante. Mert, en lugar de ofrecer palabras vacías, frases hechas que a menudo suenan huecas ante el dolor real, o gestos superficiales que no llegan al fondo de la cuestión, decidió demostrarle a Afra cuánto la amaba y cuánto creía en ella a través de una acción que era, al mismo tiempo, sencilla en su concepción pero monumental en su impacto. Imaginen la presión, la angustia, la posible desilusión que Afra podría estar sintiendo en esos momentos de adversidad. En esos momentos de fragilidad, la fe, tanto en uno mismo como en el futuro, en la luz al final del túnel, puede tambalearse, puede ponerse a prueba hasta límites insospechados. Es ahí cuando el apoyo verdadero marca la diferencia. El gesto de Mert fue en esencia un acto de afirmación radical. Fue como si le dijera a Afra con una elocuencia silenciosa pero demoledora: yo veo tu fuerza, Afra. Yo creo en ti incluso cuando tú misma podrías estar dudando, incluso cuando la voz de la desesperanza intente convencerte de lo contrario. Y estoy aquí firme a tu lado para recordarte de que estás hecha, para recordarte tu propia valía y tu resiliencia intrínseca. Y la forma en que lo hizo, bueno, eso es lo que lo hace tan excepcionalmente especial, tan conmovedor. Se dice, y los detalles que van surgiendo son cada vez más hermosos, que Mert preparó algo para Afra. No fue una compra impulsiva, ni un detalle improvisado. Fue algo cuidadosamente pensado, meticulosamente elaborado. Algo que encapsulara de manera tangible sus recuerdos compartidos, esos instantes que han tejido la historia de su amor, sus sueños compartidos, esas aspiraciones que han nutrido su relación, y sobre todo, la fuerza indomable que él veía en ella, una fuerza que quizás ella misma no era capaz de percibir en ese momento. No se trataba de un regalo material ostentoso, no de joyas car.
O lujos innecesarios, sino de algo que nacía del corazón más profundo y que estaba diseñado para nutrir el alma, para ser un ancla en la tempestad. Pensemos en la dedicación que esto implicó. No se trata solo de comprar algo, sino de crear. Horas, quizás días de planificación, de esfuerzo concentrado, de pensar en cada detalle minúsculo, en cada palabra no dicha, en cada imagen evocada, para que el mensaje de amor y apoyo llegara con toda su fuerza, con toda su sinceridad. Es un acto de amor que se materializa en un objeto, en una experiencia, pero cuyo verdadero valor reside en la intención y la entrega. En un mundo que a menudo puede parecer cínico, individualista o indiferente ante el sufrimiento ajeno, gestos como este son como pequeños oasis de esperanza en medio de un desierto. Son destellos que nos recuerdan que el amor, en su forma más pura y elevada, no es solo un sentimiento, sino un acto de servicio, de sacrificio personal, y de una fe inquebrantable en la otra persona. Mert no solo le dio a Afra un objeto, le dio un recordatorio tangible, palpable, de su propio valor, de su propia resiliencia inherente y del amor profundo y constante que la rodeaba, un amor que era un escudo contra la adversidad. Y las reacciones de Afra, cuando recibió este gesto, ahí es donde realmente vemos la magia desplegarse, donde la emoción se desborda. Dicen que las lágrimas que cayeron de sus ojos no fueron de tristeza, no de desesperación, sino de una emoción profunda, de un alivio abrumador, de sentir esa conexión inquebrantable, esa certeza de no estar sola en su lucha, de tener a alguien que la sostenía con todas sus fuerzas. Esos momentos preciosos en los que te das cuenta de que alguien te ve tal y como eres, te entiende en lo más profundo de tu ser y te ama de una manera tan profunda y desinteresada, son los que realmente nos reconfortan, nos sanan y nos dan la fuerza inagotable para seguir adelante, para levantarnos una y otra vez. Este gesto de Mert hacia Afra es un ejemplo brillante, una lección viva, de cómo un acto de amor bien intencionado y ejecutado con sinceridad puede tener un poder verdaderamente transformador. No solo afectó a Afra en ese momento crítico de su vida, ofreciéndole consuelo y fortaleza, sino que también sirve como una chispa de inspiración para todos nosotros, un llamado a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo podemos mostrar nuestro amor y apoyo a las personas que nos importan, especialmente en sus momentos de mayor vulnerabilidad, cuando más lo necesitan. Piensen por un momento en las pequeñas cosas que podemos hacer cada día, esas acciones que a menudo damos por sentadas pero que tienen un poder inmenso. Una llamada telefónica inesperada solo para saber cómo está, una nota escrita a mano con un mensaje sincero, un detalle pensado solo para esa persona especial, algo que sabes que le sacará una sonrisa. A veces son esos gestos aparentemente pequeños, esos detalles que surgen del corazón, los que dejan una marca imborrable en el alma, los que construyen los cimientos de relaciones sólidas y duraderas. Y cuando se trata de momentos difíciles, de tormentas que nos sacuden, la presencia firme y el apoyo incondicional de alguien que te quiere pueden ser, literalmente, la diferencia entre rendirse al abatimiento y encontrar la fuerza para levantarse, para seguir luchando y para reencontrar el camino. El impacto de este gesto de Mert también se extiende mucho más allá de la pareja. La noticia se ha compartido, ha resonado en diferentes círculos, y ha tocado a innumerables personas, recordándonos la importancia vital de la empatía, la compasión y la conexión humana en un mundo que a veces parece priorizar lo material sobre lo emocional. En un tiempo donde a menudo nos sentimos desconectados, aislados por la tecnología o por las circunstancias, historias como la de Mert y Afra nos conectan, nos unen, nos hacen sentir parte de algo más grande, de una comunidad de corazones que laten al unísono, inspirados por la bondad y el amor. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero y fundamental, que el amor verdadero y profundo no se mide por las palabras vacías, sino que se demuestra con acciones concretas, con gestos que nacen del alma. Segundo, que la fe en uno mismo es un regalo precioso, una luz interior que todos poseemos, y que nosotros, como amigos, familiares, parejas, tenemos el poder de ayudar a nutrir esa fe en los demás, de ser esa voz que les recuerda su propia fortaleza. Y tercero, y quizás lo más importante, que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, siempre hay espacio para la luz, para la bondad y para la esperanza. La historia de Mert y Afra es un testimonio vivo y conmovedor de que estos valores aún existen, de que aún florecen en medio de las adversidades. Es un recordatorio poderoso de que la humanidad tiene la capacidad innata de ser increíblemente generosa, profundamente compasiva y extraordinariamente fuerte. Ruth, y creo firmemente que al compartir y reflexionar sobre estas historias que nos elevan el espíritu, podemos inspirarnos mutuamente a ser mejores personas, a cultivar la bondad en nuestros corazones y a trabajar juntos para crear un mundo un poco más amable, un lugar donde el amor y la empatía sean las fuerzas dominantes.
Así que para resumir un poco lo que hemos estado hablando en este vídeo, hemos explorado este maravilloso gesto de Mert hacia Afra, un acto de amor puro y desinteresado que ha tocado a tantas personas y que verdaderamente renueva la fe en la bondad humana y en la capacidad de amar del ser humano. Hemos visto cómo este gesto, nacido del amor profundo y del apoyo incondicional, se convirtió en un faro de esperanza y fortaleza para Afra en un momento de extrema dificultad. Hemos reflexionado juntos sobre el poder transformador de las acciones para expresar nuestro amor y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas para fortalecer nuestras relaciones, para ser un pilar de apoyo para quienes nos rodean y para sembrar semillas de bondad a nuestro paso. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo y su atención a esta historia tan conmovedora y significativa. Ha sido un verdadero placer compartir este momento de reflexión y emoción con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan de este gesto de Mert. ¿Les ha inspirado tanto como a mí? ¿Han vivido alguna situación similar donde el apoyo de alguien haya marcado una diferencia fundamental? ¿Tienen alguna historia parecida que quieran compartir? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me nutro de sus palabras y saber sus opiniones. Sus comentarios son el alma de nuestro canal, la energía que nos impulsa a seguir. Y ahora el último llamado a la acción, ese que espero que atiendan con el mismo entusiasmo y la misma chispa que yo sentí al compartir esta historia. Si este vídeo les ha gustado, si sintieron esa chispa de emoción que les ha tocado el alma, esa renovada fe en la bondad humana, por favor, denle un gran, enorme me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que podría beneficiarse de esta dosis de positividad, de amor y de esperanza. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos que preparamos con tanto cariño. Gracias de nuevo de todo corazón por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan esparciendo bondad a donde quiera que vayan. Hasta pronto, queridos amigos.